Abre tu palabra, enciende tu palabra, enciende la Biblia, por así decirlo, en el capítulo 8 del libro de Romanos, para continuar con esta miniserie que estamos haciendo las últimas semanas. Yo relataba en el servicio anterior que en el día de ayer yo me proponía salir de uno de los centros médicos de la ciudad y había una pareja joven que estaba ahí como esperando, lucían un tanto confundidos y la esposa me llamó. Yo me acerqué y ella me dice, usted es el doctor Núñez, ¿verdad? Yo le dije, sí. Me dice, sí, pero yo también sé que usted es el pastor Núñez. Y ahí con eso yo entendí que ella o ellos necesitaban hablar conmigo como pastor. Y me hablaban de que ellos habían tenido 2 pérdidas y ahora el hijo que acababa de nacer había nacido con una anomalía congénita muy significativa. Y tenían preguntas, tenían cuestionantes y interrogantes que miles, quizá millones de cristianos se han hecho a lo largo de los siglos. Pregunta que aquello que describe Juan 9 en su evangelio le hicieron a Cristo. ¿Quién pecó? ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde pecamos, Señor? Y con eso yo los invité a que nos sentáramos ahí en un rincón del lobby para conversar con ellos por un rato y orar con ellos. Yo menciono eso porque a manera de introducción, el texto de hoy nos ayuda a ver en parte por qué Dios permite muchas de las cosas que permite. Y quizás sea uno de los textos que mejor estabilidad nos puedan dar en momentos de incertidumbre. Tú conoces el texto, yo quiero que lo leas conmigo. Romanos 8, versículos 28 al 30. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Eso es uno de los pasajes más conocidos, más controversiales, uno de los pasajes más discutidos y al mismo tiempo quizás el pasaje más reconfortante para el Hijo de Dios a lo largo de los siglos. El texto que yo acabo de leer nos deja ver que Dios tiene un propósito, nos deja ver que Dios tiene un instrumento a través del cual Él lleva a cabo dicho propósito. Nos deja ver que ese plan o propósito fue formulado en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, y que el propósito de Dios para con nosotros está íntimamente relacionado a la vida, a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de discutir el pasaje, yo quisiera o necesito conectar el versículo 28 del texto de hoy con el versículo 27, el anterior del texto del mensaje, el último texto o el último versículo del mensaje anterior. En ese versículo 27 el apóstol Pablo dice que nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero que el Espíritu de Dios que mora en nosotros intercede con gemidos indecibles ante Dios, y que Él escudriña los corazones, y Él sí conoce la mente de Dios, y Él escudriña, o mejor dicho, Él intercede conforme a la voluntad de Dios.
Pero Pablo nos deja claro que el Espíritu necesita venir en nuestra ayuda en nuestra ignorancia, porque no sabemos cuál es su voluntad. E inmediatamente después, en el próximo versículo, el versículo 28, donde yo comencé a leer, Pablo dice, pero sí sabemos cuál es su propósito. Y en un sentido, entonces no deberíamos preocuparnos, porque el llevar a cabo dicho propósito es algo que no depende de mí, sino de Dios. Él es quien lo ha formulado, Él es quien lo formuló en la eternidad pasada, Él es quien lo está llevando a cabo y Él es quien lo llevará a término. Entonces en el versículo 27 Pablo dice, no sabemos la voluntad de Dios. En el versículo 28 Pablo dice, sí sabemos cuál es el propósito de Dios. Yo no sé, pero sí sé. No sé su voluntad, pero sé su propósito. En la superficie parecería como una contradicción. La realidad es que yo sé cuál es su propósito de acuerdo a este texto. Lo que yo no conozco es cuál es su voluntad para ver de qué manera a través de los siglos Dios lleva a cabo el propósito que Él se propuso en esa eternidad anterior. Ahora nota que el texto está identificando a un grupo de personas de manera particular. Pablo habla de que para los que aman a Dios, esto es, a los cristianos, no es para todo el mundo que las cosas cooperan para bien. R.C. Sproul en una ocasión decía, el texto, el que yo acabo de leer, habla de aquellos que aman a Dios. Pablo se enfoca en el hecho de que en el último análisis la línea divisoria entre el cristiano y el incrédulo no es acerca de la creencia en un Dios o en algo, sino sobre el hecho de si aman a Dios o no. La profesión de fe es muy diferente a la posesión de fe. La palabra amor sirve para distinguir a aquellos que profesan y poseen la fe y poseen una relación salvífica con Cristo. El grupo al que Pablo se está refiriendo es identificado de dos perspectivas diferentes. Desde el punto de vista humano, son aquellos que aman a Dios. Desde el punto de vista divino, son aquellos que han sido llamados. Tú puedes ver, como hemos dicho tantas veces, que todos los eventos tienen dos lecturas, una terrenal, una celestial. Terrenalmente hablando, es el grupo de personas que han creído en Cristo y que aman a Dios, y desde el punto de vista de Dios, como Él vive fuera de ese tiempo y espacio, ese grupo corresponde a aquellos que han sido llamados. Para ellos Dios orquesta providencialmente de manera especial, y para ese grupo en particular todo cuanto ha de acontecer desde toda la eternidad pasada. La palabra todas las cosas, las palabras todas no deja fuera nada. Déjame decirlo de otra forma, todas las cosas, circunstancias, pérdidas, ganancias, decepciones, tribulaciones, heridas, accidentes, desiertos, calamidades, carencias, abundancias y todo lo demás coopera para el bien de aquellos que forman parte de ese grupo. Alguien pudiera decir, pastor, pero aún las enfermedades. No solamente las enfermedades personales, aún las pandemias globales para ese grupo cooperan para bien. Aún lo peor de lo peor, Dios lo permite y a veces hasta lo envía con la intencionalidad expresa de llevar a cabo su propósito. Dios conoce que el mayor problema del hombre no es su sufrimiento físico, sino su iniquidad moral. El sufrimiento físico, el sufrimiento físico lo separa de su salud y quizás te separa de tu diario vivir. El segundo, mi iniquidad me separa de Dios. De manera que todo contribuye a la realización de aquello que Dios concibió antes de que los tiempos iniciaran. Déjame ilustrarte esto de varias maneras. Los 14 años de José en la cárcel, por haber hecho lo bien hecho, cooperó para bien.
Claro que la venta de José fue una acción pecaminosa. Sin embargo, Dios lo permitió y José llegó a entenderlo para la salvación de la nación de Israel, la nación hebrea. En ese momento, lo que él no conocía es que eso era apenas el inicio, porque Dios estaba salvaguardando un remanente de esa nación que todavía en el día de hoy existe dentro de lo que es el Israel político. Miles de años después, los 14 años de José en la cárcel todavía están pagando dividendos. Los 40 años de Moisés en el desierto cooperaron para el mismo bien de esa nación. Los padecimientos de Cristo cooperaron no solamente no cooperaron para su bien, cooperaron para el bien de todos aquellos que son llamados conforme a su propósito y que hoy aman a Dios. Los padecimientos de Pablo cooperaron para la salvación de nosotros los gentiles. De manera que yo he mencionado apenas algunos ejemplos para ayudarnos a ver que no solamente las cosas cooperan para mi bien, muchas veces las cosas están cooperando también para el bien de muchas otras personas que yo ni siquiera conozco. Ahora escucha, la palabra cooperan en el original es sunergio, en griego. En español sería como la palabra sinergia. De acuerdo al diccionario real de la Academia Española, esto es lo que la palabra sinergia significa: la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Y quizás yo pueda ilustrar eso. Si yo y un compañero podemos mover una piedra y yo puedo moverla 3 metros y él viene detrás y la mueve 4 metros, entonces logramos mover la piedra 7 metros, porque lo hicimos individualmente. Pero si Dios hace esas dos fuerzas para que cooperen de manera sinérgica, es posible entonces que ahora nosotros, trabajando conjuntamente, podamos hacerla mover unos 10 metros. De manera que cuando Romanos dice que todas las cosas cooperan para bien, está diciendo algo como esto: todos los eventos, circunstancias, problemas, dificultades, tropezones, desvíos, Dios los hace cooperar de manera sinérgica, de manera que ellos actúan de tal manera que el efecto final que ellos van a producir es muy superior a lo que ellos hubiesen producido de manera individual. Y eso ocurre en la vida de cada uno de aquellos que han amado a Dios y que han sido llamados conforme a su propósito. Déjame decirte lo que este texto no implica, porque es importante saber lo que un texto implica y lo que no implica. Este texto no implica que todo lo que ocurre es bueno. Claro que no, la venta de José no fue buena. De hecho, José lo dice: ustedes lo quisieron para mal, pero Dios lo quiso para bien. Esto tampoco implica que el sufrimiento, el dolor y la tragedia son buenos. Eso no es lo que el texto está diciendo. El texto tampoco está diciendo que todo saldrá bien si yo tengo fe. El texto tampoco dice que entenderemos todo al final de la historia, que entenderemos lo que Dios está haciendo. Job nunca llegó a entender exactamente qué pasó, qué Dios estaba haciendo, qué iría a hacer. Simplemente le conoció mejor. El que todo coopere para mí no implica que si el cristiano pierde algo o se le quema a su iglesia, que él tiene una garantía de que Dios le devolverá algo mejor. Yo creo que eso es simplista, eso es reduccionista, eso es materialista. Esa interpretación es completamente antibíblica. Eso no es lo que el texto está diciendo. Lo que el texto sí implica es que en el último sentido de las cosas, subraya esa frase, en el último sentido de las cosas, para el cristiano no hay absolutamente nada que sea malo, porque Dios lo ha permitido con un propósito bueno en tu vida y en la vida probablemente de muchos más.
Ahora, el bien al que el texto se refiere, como lo vamos a ver más claramente en lo adelante, es la gloria de Dios y la formación de la imagen del Hijo en nosotros. Ese es el título de mi mensaje. El propósito de Dios, coma, o dos puntos, la imagen del Hijo en nosotros. Entonces ese es el propósito. Dijimos al principio que el texto me enseña que Dios tiene un propósito formulado en la eternidad pasada, pero dijimos también que Dios tiene un instrumento, y el instrumento que Dios usa son todas las circunstancias por las cuales nosotros atravesamos, las cuales han sido orquestadas pasiva o activamente desde toda la eternidad por nuestro Dios, con la intención de que sus propósitos eternos sean cumplidos. Déjame decir eso otra vez para poder decir lo siguiente. Todas las cosas que a mí me ocurren han sido pasivamente o activamente orquestadas providencialmente por Dios desde toda la eternidad, con la intención expresa de que sus propósitos eternos sean cumplidos. ¿Por qué yo quise volver a repetir la misma cosa? Porque esa es la razón por la que se nos dice continuamente que al final del camino todas mis quejas no son contra nadie sino contra Dios, porque Él es el que providencialmente las ha permitido de una manera o de otra, y que cuando las ha permitido Dios las ha hecho coordinar, las ha arreglado de tal forma que ellas resulten como parte o resulten en la realización de su voluntad. Yo puedo dar testimonio que muchos de mis pacientes que, por así decirlo, me esperan en los cielos, están allá como resultado de una enfermedad que Dios orquestó de tal forma que Él se enfermara, que yo fuera llamado, que yo le atendiera, y en la enfermedad que los muros, las barreras bajaran y ellos pudieran estar más receptivos a la predicación de la palabra. Decía el puritano Richard Baxter que el sufrimiento abre las cerraduras de las puertas del corazón de tal manera que la palabra penetra más fácilmente. Es como que el corazón está cerrado, imagínatelo con candados o con varias cerraduras. Dios permite el sufrimiento, y el sufrimiento es la llave que abre cada cosa que estaba con seguro, de tal manera que el corazón esté ahora más receptivo a recibir la palabra de Dios. Yo puedo testificar que nada me ha sido de mayor bendición que mis 50 años de diabetes. Que nada me ha sido de mayor bendición que mis experiencias de dolor, o que mis limitaciones y debilidades. Que ciertamente es cierto que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y yo digo eso no porque yo haya disfrutado todas nuestras experiencias, sino todas las experiencias que acabo de mencionar, sino porque yo reconozco hoy que lo que se haya formado en mí de la imagen de Cristo, por pequeño o mucho que sea, es el resultado de atravesar dificultades, tribulación, desiertos, y no el resultado de estar en un resort. Yo no digo que haya nada de pecaminoso en estar en dicho lugar de descanso. Lo que estoy diciendo es que lo que es una verdadera bendición con propósito eterno no está relacionado a nada que tenga que ver con hacer descansar la carne, sino con algo que está destinado a formar la imagen de Cristo en mí. Y es por eso que mis mayores bendiciones han resultado de caminar en la arena de los desiertos. Alguien decía que los mejores sermones que yo he oído no han sido predicados desde púlpitos, sino desde camas. Las verdades más profundas de la palabra de Dios han sido enseñadas por corazones humildes que han pasado por el seminario de la aflicción. Una gran verdad. Ahora déjame decirte algo más que está en el texto. El texto dice que para los que aman a Dios, para los que son llamados, se refiere al mismo grupo, visto de dos ángulos distintos, todas las cosas cooperan para bien.
los que son llamados. En teología nosotros hablamos de dos tipos de llamados. Hay un llamado general, global, universal, a todos los hombres. Se escucha como Hechos 17:30 lo describe. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, general, global, universal, en todas partes, que se arrepientan. Eso es cierto, eso es verdad, eso tiene un valor. Sin embargo, si Dios no hace ninguna otra cosa que simplemente expresar dicho llamado, nadie va a responder al llamado. Y eso fue lo que ocurrió cuando Cristo vino a Palestina y caminó entre ellos y predicó el lenguaje o el mensaje del Evangelio, que los hombres no respondieron porque, como dice el texto de Juan, amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el llamado general. Tú tienes la responsabilidad de responder, pero no lo haces. Ahora, hay otro llamado al que este texto se está refiriendo, que es lo que llamamos llamado eficaz. Y cuando hablamos del llamado eficaz, nos referimos al hecho de que hay un grupo de personas a quien Dios no solamente le extiende una invitación a venir, sino que además de eso Dios los capacita y los motiva a responder a dicha invitación, y eso Dios lo hace haciéndote nacer de nuevo, para que después que haya nacido de nuevo tú puedas entender el Evangelio, responder al Evangelio y depositar tu fe en Cristo Jesús. Míralo de esta manera: cuando Cristo se paró delante de la tumba de Lázaro, le dice: Lázaro, sal fuera. Si eso es todo lo que Cristo hace y más nada, Lázaro hubiese estado todavía en la misma tumba en el día de hoy. Pero para Lázaro responder a la invitación que Cristo le hizo, Lázaro tenía que estar vivo primero, ¿o no? Los muertos no oyen. Cristo primero lo hace nacer de nuevo físicamente hablando, y ahora que Él está vivo otra vez, ahora Él puede escuchar. Él ha sido habilitado para responder a la invitación, y Cristo le dice: Lázaro, sal fuera, y Él responde a la invitación. Eso es exactamente lo que ocurre a nivel espiritual. Entonces, para aquellos que son llamados, aquellos a quien Dios ha hecho una invitación desde la eternidad pasada para que, llegado el momento, ellos respondan, forman parte de los elegidos de Dios, capacitados por Dios, habilitados para responder al llamado. Entonces ahora hemos podido hablar de los que aman a Dios, quiénes son, los que son llamados, quiénes son, cuál es el instrumento del propósito que Dios quiere llevar a cabo en nosotros, todas las circunstancias que Él orquesta a lo largo de tu vida. Y ahora el versículo 29 nos deja ver algo más y nos deja ver claramente cuál es el propósito para el cual todas las cosas cooperan para bien. Ciertamente no es para el bien de mis finanzas, no es para el bienestar mío, ni para que yo me sienta bien. Versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a tratar de desempacar ese versículo ahora. La frase los que de antemano conoció en el original es proginosco, pro antes, ginosco, conocer. Todo lo que Dios conoció desde la eternidad pasada. Ahora, cuando esa palabra es usada con relación a Dios como sujeto y nosotros como objeto, Dios es el sujeto de la oración, nosotros somos el objeto. La palabra conocer implica más que simple información. Voy a tratar de explicarlo e ilustrarlo. Implica conocer y amar de antemano con un amor especial para separarte. Tom Schreiner, uno de los académicos del Southern, nos dice en su comentario que el trasfondo de esta idea que yo acabo de mencionar, tú lo comienzas a ver en el Antiguo Testamento. Y entonces él menciona un par de pasajes. En el texto de Amós 3:2,
literalmente en el original dice, solo a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra. He conocido. Eso es lo que dice el original. El original lo deja así porque aquella mentalidad de ese entonces hubiese sabido que ese conocido que está ahí implica más que simplemente información, porque no es cierto que solamente Dios conocía al pueblo hebreo dentro de todas las familias de la tierra. Claro que Él conocía todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere decir cuando dice solo a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra? Algunas de las traducciones más recientes y más precisas nos dejan ver qué es lo que Dios quiso decir. Escucha cómo la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas lo traduce. Solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Porque en ese contexto la palabra conocer implica más que simple información. Implica conocerte y amarte de forma especial para separarte. Escucha otro texto más en Jeremías 1:5. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Ahí está la palabra, conocer, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré o te separé, te puse por profeta a las naciones. Dios está diciendo que antes de que Jeremías llegara a ser, Él ya lo conocía, pero no simplemente lo conocía, sino que Él lo conoció y lo amó de tal forma que lo separó para hacerlo profeta a las naciones. Cuando Romanos 8:29 habla que aquellos que de antemano Dios conoció, está hablando que aquellos que de antemano Dios conoció, Dios amó y Dios apartó. A eso es que se está refiriendo. Entonces, a esos Dios lo predestinó desde la eternidad pasada. Escucha cómo Dios le habla a Israel en un momento dado. Le dice, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado o apartado. Yo te he apartado, yo te he elegido porque te he amado, te amé primero y luego te aparté. De eso es que el texto está hablando. Nota lo que este diccionario teológico dice acerca de este conocer de antemano. Lo que Dios conoce no lo conoce simplemente como información. Claro que no, Él es Dios. Él no es un mero espectador, dice el diccionario. Lo que Él sabe de antemano lo predetermina para que ocurra. Lo que Dios conoce de antemano lo orquesta, lo arregla para que eso entonces lleve a cabo sus propósitos. Es como que Dios conoce de antemano una serie de cosas y las arma como un rompecabezas para que al final resulte lo que Él estaba tratando de armar. De manera que desde toda la eternidad Dios nos conoció, nos amó, nos separó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. La imagen de su Hijo en nosotros es el propósito de Dios para contigo. Mira cómo Pablo trata de aclarar esto para los Efesios en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Nuestra elección precedió a la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Esa es su imagen. En amor nos predestinó para adopción como hijos para así, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Nota cómo Efesios aclara lo que el texto de Romanos no nos dejaba ver con claridad. Número 1, la elección fue antes de la fundación del mundo. Número 2, la elección fue en Cristo. Por eso te dije tempranamente que nuestra elección o propósito estaba íntimamente relacionado a la vida, a la muerte, a la resurrección de Cristo Jesús. La elección fue hecha en amor. Es el amor especial de Dios por un grupo de personas lo que hace que Él los separe. Y Dios lo hizo, de acuerdo a este texto de Efesios, para adopción como hijo. Entonces todos los desiertos tendrán
la intención expresa de eliminar de nosotros todo lo que no luzca como la imagen de Cristo. Imagínate a Cristo como un escultor. Entonces ahora, vamos a ponerlo de otra manera. Imagínate el Espíritu Santo, que es la persona de la Trinidad que nos está transformando. Y esto es una ilustración, obviamente. La persona del Espíritu Santo que mora dentro de mí sabe cómo yo luzco, pero sabe cómo Cristo luce. Mira a Cristo, me mira a mí. El Padre mira al Hijo, mira a este otro hijo. Dice, bueno, este hijo no luce como aquel hijo. Mira la hermosura del más hermoso de los hijos de los hombres. Y mira la feura de este Miguel. Como yo amo a este, como llegué a amar a mi hijo desde el principio de toda la eternidad, yo tengo que embellecer a este que está aquí. Ese soy yo. Entonces, el Espíritu Santo toma su cincel y comienza una ilustración a ver a Cristo, su imagen, comienza a verme a mí y dice, esto no está en Cristo. Y esto tampoco. Mira este orgullo que está aquí. Mira este celo y esta envidia. Y este resentimiento. Y poco a poco comienza a salir en mí la imagen del Hijo. Dios sacó al pueblo judío al desierto y le dice al final de los 40 años, te saqué ¿para qué? Para humillarte. ¿Por qué? Porque ese orgullo de este pueblo no lo uso como mi hijo. Dios tumbó a Pablo al suelo, quizás de un caballo, como hemos dicho otras veces. ¿Por qué? Porque todos los logros de Pablo y esa autosuficiencia de Pablo no lucían como su hijo. Los problemas principales del hombre radican en su autonomía, su orgullo, su ingratitud, su ceguera espiritual y su rebelión. Lamentablemente, cuando el hombre está libre de problemas, su tendencia natural es alejarse de Dios. Yo no digo que tú no puedas estar en una montaña, ¿verdad? Contemplando la naturaleza y disfrutando y sentirse cerca de Dios en reflexión, pero honestamente, la mayoría de las veces cuando tú has estado de vacaciones, tú no regresas diciendo, estuve tan cerca de Dios como nunca antes. Pero cuando he estado en desiertos, es frecuente escuchar a hijos de Dios decir, fue bueno para mí ser afligido. Escucha lo que Dios dice en Amós 13:6. Cuando comían sus pastos se saciaron, y al estar saciados se ensoberbeció su corazón, se hicieron orgullosos, por tanto se olvidaron de mí. ¿Cuándo? Cuando estaban saciados, cuando estaban cómodos, cuando no tenían problemas. Dios está entonces cincelando en nosotros todo lo que no luce como su hijo. Por eso es que el texto dice que todas las cosas cooperan para bien. Escucha estas palabras de Spurgeon, escucha esto, porque esto es cortito pero precioso. Dios estaba o está tan complacido con su hijo y vio tal belleza en él que decidió multiplicar su imagen. ¿En quién? En nosotros. Dios contempló a su hijo y encontró tal hermosura en su hijo que él dijo, yo necesito multiplicar esta imagen y lo voy a hacer en estos otros hijos. Ese es el propósito eterno de Dios desde antes de Adán y Eva. Pastor, pero ¿cómo luce la imagen de Cristo? Bueno, yo te voy a dejar ver una parte, porque yo no lo he visto tal como Él es, pero una parte. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Así luce su imagen. Si hay algo en ti
que no luce manso ni luce humilde, o en mí, que llamamos orgullo, eso tiene que ser destruido y tú sabes cómo lo será. Jesús tuvo compasión de las multitudes, eso es como su imagen luce. Y cuando yo no soy una persona compasiva, entonces Dios comienza a trabajar en mí. El apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, que una de las razones por las cuales Dios permite la aflicción es para que yo sea consolado de la misma manera, para que yo pueda ser consolado, y luego aprenda a consolar con el mismo consuelo que fui consolado. En otras palabras, para que aprenda a ser compasivo. ¿Por qué? Porque eso no estaba en mí y yo tengo que ponerlo en ti si tú vas a lucir como mi hijo. Jesús se hizo hombre y se hizo siervo. Así luce Él. Y así debemos lucir nosotros. Jesús perdonó a Pedro después que Él le negó 3 veces. Así luce su imagen, perdonador. Y Dios permite entonces negaciones y grandes heridas en nosotros para que la imagen de Cristo se pueda formar en mí y yo pueda parecerme a Él en ese aspecto también. Jesús lavó los pies de los discípulos. Así luce su imagen. Jesús fue al matadero y no abrió su boca. Ante Pilato permaneció callado. Ante Herodes por igual. Cuando fue bofeteado, simplemente preguntó: ¿por qué me abofetean? Si dije la verdad, ¿por qué lo haces? Si no dije la verdad, dime en qué mentí. Cuando fue acusado, no ripostó. Así luce su imagen, no rencillosa. Jesús nos dijo que bienaventurados eran los pacificadores, porque eso fue lo que Él vino a hacer, a pacificar la ira de Dios con el hombre, y así debe lucir Él. Jesús nos mandó amor a nuestros enemigos, porque nosotros éramos sus enemigos, y Él nos amó, y así luce su imagen. Entonces enemigos tendría que tener a mi alrededor para yo poder amarlos. Es esa la imagen que Dios quiere, en la que Dios quiere transformarnos. Y cuando yo no luzco así, Dios me toma, me dice: Miguel, vámonos para el taller, porque ahí te voy a trabajar. El problema del taller de Jesús es que a veces dura mucho tiempo. Claro, porque mi imagen y la suya están a leguas de distancia. Versículo 30. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Nosotros hablamos ya de predestinación y hablamos también del llamamiento. Ahora nos quedan por entender la justificación y la glorificación. Pero esto es como hemos sido. Todos aquellos que fueron conocidos en la eternidad pasada fueron predestinados. Todos los que fueron predestinados fueron entonces llamados de una manera eficaz. Y los que fueron llamados fueron justificados. Ahora, la justificación, ¿qué es? Es el acto por medio del cual, a través de la sangre de Cristo, Él nos declara justos delante de Dios, no inocentes porque no lo somos, pero nos declara justos sin serlo delante de Dios. Debido a su obra, debido a que Él sí cumplió la ley de Dios a cabalidad y fue y murió en mi lugar. La idea de la justificación no es una idea nueva del Nuevo Testamento. De hecho, Job, no sé cuántos de ustedes conocen, pero se piensa que Job fue uno de los patriarcas, de manera que se estima que Job probablemente vivió en la época de Abraham, de Isaac y de Jacob. Job entendía la diferencia, el abismo que existe entre la santidad de Dios y la pecaminosidad nuestra, y lo imposible que es para ese hombre poder satisfacer las demandas de un Dios santo.
Y esto es lo que Job dice en su libro, en el capítulo 9, versículo 2. Escucha. 9:2. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Job se estaba preguntando, ¿de qué manera yo puedo de una vez y para siempre satisfacer las demandas de la ley de este Dios? Y él no encontraba cómo eso podía ser. De hecho, Job estaba consciente de que había un problema en ese abismo, separación que existía, porque en el mismo capítulo, versículo 33, Job dice, no hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. No hay una persona que pueda ponerle la mano a Dios, que pueda ponerme la mano a mí y como salvar ese abismo, esa brecha. Job estaba pensando, sin conocerlo, en un tipo de Cristo, un tipo de alguien que pudiera venir, ponerle la mano a Dios, ponerle la mano al hombre, podernos pasar de un lado a otro, reconciliar el uno con el otro y que finalmente pudiera declararnos justos delante de Dios. Eso Dios lo hizo en Cristo Jesús. Él vino y cumplió la ley a cabalidad, y habiéndola cumplido fue y murió en sustitución nuestra en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, Él no nos hizo justificables como si tú crees te justifico. No, Él nos justificó. Por eso es que cuando Él termina en la cruz, Él dice, consumado es. Yo no tengo que hacer más nada. La justificación ha sido lograda. Lo que necesita ser hecho es que en un futuro, cuando Miguel Núñez exista, cuando Miguel Núñez viva, cuando Miguel Núñez despierte la realidad de la necesidad que él tiene de perdón, entonces esta justificación tiene que aplicarse a él. Pero ya yo lo justifiqué hace 2000 años atrás. ¿Están entendiendo o no me están entendiendo? Entonces aquellos que Dios conoció de antemano, lo predestinó, y no solamente lo predestinó, los llamó con llamamiento eficaz. Ellos van a creer, yo lo garantizo. Y a eso que Él llamó, lo justificó, como acabamos de decir, y a lo que justificó, glorificó. Esto todavía no se ha dado, pero en la mente de Dios es un hecho. Es lo que se llama un pretérito escatológico. ¿Qué implica eso? Que es algo que está en el futuro, que yo no puedo todavía ver o vivir, pero que en la mente de Dios es una realidad. En otras palabras, no hay manera que tú no llegues a ser glorificado si tú eres uno de esos que Él de antemano conoció. La glorificación es la culminación del propósito eterno de Dios, de aquello que comenzó en la eternidad pasada. La glorificación es el final. Por eso es que hablamos de la redención, el pasado, en el presente y en el futuro. En cierto sentido ya Dios nos compró y por eso fuimos redimidos. En otro sentido nosotros estamos siendo redimidos porque todavía están formando la imagen de Cristo en mí, y en otro sentido nosotros seremos redimidos porque la glorificación todavía no se ha logrado. Entonces esto es más o menos como pudiera lucir. Dios nos conoce, nos predestina y nos llama desde toda la eternidad para ser hecho a la imagen de su Hijo. ¿Okay? Dios nos conoce, nos predestina y nos llama para ser hecho a la imagen de su Hijo. Eso en la eternidad pasada. Número 2, estoy tratando de resumirte de cómo es que este plan eterno se ha ido dando. Dios crea la tierra, crea a Adán y Eva, a su imagen, a su semejanza, y les llama a reproducirse, a ser fecundo y llenar la tierra de su imagen. 3. Adán y Eva, como ya mencionamos, distorsionaron la imagen de Dios y comenzaron a llenar la tierra a la imagen de Adán. Génesis 1, Génesis 2, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 5, después que Adán peca, dice que Adán tuvo un hijo a su imagen y a su semejanza y le puso por nombre Set. De manera que lo que tú y yo hemos tenido
es la imagen de Adán, la imagen caída del hombre. Dios, conociendo eso, entonces, número 4, se propone redimir su imagen. Porque los propósitos de Dios no pueden ser estorbados ni detenidos. De manera que mi propósito eterno es la imagen de mi Hijo en ellos, en esos que me aman, en esos que han sido llamados. Adán y Eva dañaron mi imagen, transformaron mi imagen. Ahora yo voy a redimir mi imagen para continuar hacia adelante con mi propósito eterno. Número 5, Dios envía a su Hijo para que yo pueda ver cómo es que verdaderamente Él luce. Él viene, cumple la cabalidad con la ley de Dios, va a la cruz y allí nos justifica, como ya explicamos. Número 6, en un momento dado, Dios hace el llamado que Él me hizo desde toda la eternidad, lo hace eficaz el día que yo creí y le entregué mi vida al Señor. Me hace nacer de nuevo y yo respondo entonces al mensaje del Evangelio. Ahora creo. Ahora hay una imagen caída en mí que está siendo redimida. Ahora no simplemente tengo la imagen de Adán, yo tengo la imagen de Adán más algo más que comenzó a formarse en mí. Dios comienza a redimir en mí a partir de ese momento la imagen caída. La renovación de esa imagen, número 8, se da a través del proceso de santificación. Y el proceso de santificación requiere que ya yo no viva conforme al hombre viejo, sino al hombre nuevo. En otras palabras, no puedes pensar, hablar, defender, caminar, visitar, divertirte de la misma manera que lo hacías antes, porque tienes que vestirte con el hombre nuevo. La santificación requiere que ya yo no ponga mi mente en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. La santificación requiere que ya yo no viva conforme a la carne, sino en el poder del Espíritu. Y a través de eso, Dios ha estado renovando su imagen, transformándola, formando la imagen del Hijo, y es en esa dirección que todas las cosas cooperan para bien, las buenas, las malas, las peores. Pero hay todavía pecados remanentes en mí. Mi cuerpo tiene deseos que interfieren. Y hasta que ese cuerpo no muera y se levante en gloria, mi glorificación no se ha dado. Escucha cómo Pablo le explica esto a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, versículos 51 al 53. Así que les digo un misterio, algo he conocido. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Ahí comienza la glorificación y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Ahora se completó el proceso de salvación. Ahora mi cuerpo ha sido glorificado. Ahora mi cuerpo no resucitará en debilidad, sino en poder. Ahora mi cuerpo no será tentado, ahora mi cuerpo no deseará lo mal hecho. ¿Por qué? Porque la glorificación se ha dado y ahora yo seré como Él es y le veré como Él es. Entonces Dios en la eternidad pasada nos conoció, nos predestinó, nos llamó, 2000 años atrás nos justificó, en el futuro nos glorificará. Y esa es la providencia de Dios. La providencia implica, una vez más, la orquestación de todos los eventos, acontecimientos, sinsabores, carencias, pérdidas, heridas, accidentes, malestares, enfermedades, tribulación, persecución, la orquestación activa de parte de Dios de todos esos eventos, lo cual Él ha hecho activamente o pasivamente desde toda la eternidad, con la intención expresa y observando y supervisando continuamente
que a través de la convergencia de esos eventos, hechos, personas, oportunidades, todo vaya cooperando sinérgicamente para la realización de sus planes eternos. ¡Wow! ¿Y qué Dios es ese? Tu Dios y mi Dios. Déjame cerrar con un párrafo de mi último libro, Renueva tu mente. Escucha acerca de la providencia de Dios. La providencia de Dios es algo que debemos traer continuamente a nuestros pensamientos. Los seres humanos somos propensos a olvidar quién es el Señor, lo que ha hecho por nosotros y lo que está dispuesto a seguir haciendo a nuestro favor. La providencia de Dios es su orquestación continua de manera activa de todos los eventos que ocurren en su universo, organizados por Él de tal manera que alcancen sus propósitos y proclamen su gloria. Como escribió Jerry Bridges, escucha, la tela de araña en una esquina y Napoleón Bonaparte marchando con su ejército a lo largo de Europa están ambos bajo el control de Dios. ¿Tú leíste? La arañita que está tejiendo una tela allá arriba, la tela de araña, que tú casi no la puedes ni ver. Y Napoleón Bonaparte con todo su ejército marchando a lo largo y ancho de Europa, ambas cosas están bajo el control soberano y providencial de nuestro Dios. Es importante entonces que estemos meditando continuamente en esta verdad clave que nos ayudará a enfrentar el sufrimiento. No estamos confiando en Dios ciegamente, sino que Él nos ha mostrado su fidelidad en su palabra, en su creación y en el testimonio de su obrar en la iglesia. Sabemos que su amor es infinito, escucha, su amor es infinito, su poder es ilimitado, sus propósitos inalterables y su sabiduría sin límites. Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo no habríamos de confiar en Él? Considera que el Señor es quien forma la luz y crea las tinieblas, quien trae bienestar y crea calamidad, y quien anuncia el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que será, lo que está por venir. Ni siquiera las personas con todos sus dilemas, fracasos y rebeldía se escapan de su mano soberana. Todo providencialmente programado hasta que le veamos como Él es y seamos como Él es. ¿Te imaginas qué Dios tú te has traído? ¿Te imaginas el propósito que Él tiene? ¿Te imaginas si Dios está por los suyos, que Dios está por ti y no contra ti? Eso es lo que el próximo versículo pasaje nos va a enseñar. ¿Tú quieres saber acerca de cómo Dios está por ti? ¿Tú quieres saber? Ven el próximo domingo para que tú puedas conocer entonces cómo es que Dios orquesta y muestra que Él está por los suyos. Está por los suyos porque a los suyos amó, y como los amó, lo escogió, y como lo escogió, los separó, y como los separó, lo justificó, y como lo justificó, los glorificó en su Hijo, para ser justamente como Él. Dios, complacido con la belleza de su Hijo, se propuso multiplicarla en ti y en mí. Padre, gracias. Que aunque yo luzco como luzco, yo luciré como Él es. Tú declaraste a tu Hijo el más hermoso de los hijos de los hombres. No puedo creer que llegará un momento, sí puedo creer, porque así es que tú lo dices, y llegará un momento en que yo luciré también como el más hermoso de los hijos de los hombres. Padre, llegará un momento en que tú me mirarás como miras a tu Hijo y encontrarás las bellezas de tu Hijo talladas en mí por ti. Yo te doy gracias por amarnos tan feos como somos, moralmente hablando, y tallarnos tan hermosos como Él es. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Todo en el amado y por el amado. Es en Él que hemos orado y hemos confiado y hemos predicado. En tu nombre, Jesús. Y su pueblo dice...
Amén, amén. Bendiciones.